La mayoría de las personas creen que la tanatología solo está asociada al tema de la muerte y el proceso de un duelo por la pérdida de un ser querido. Pero ¿sabías que la tanatología nos sirve para trabajar muchos otros tipos de pérdidas? ¿Sabes realmente en qué nos ayuda a acudir con un tanatólogo? En el Platícame de hoy nos acompaña la tanatóloga Karen Bejar para platicarnos sobre la tanatología, sobre los duelos, las causas y sus etapas. Quédate con nosotros para esta increíble plática. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí, muy emocionada y muy contenta. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y yo con el corazón lleno de emoción de verdad porque nos acompañas para una plática muy necesaria, importante y que estoy segura va a ayudar a todos los que la vean porque es sobre un tema del que no sabemos mucho, pero que es fundamental sobre todo cuando nos enfrentamos a algún tipo de duelo. Efectivamente, la tanatología, que es el tema que vamos a tratar hoy, es un tema que todos evitamos y que a nadie le gusta mencionarlo. Y de hecho es como, no, de eso ni me hables. Así es. Muy chistoso porque cuando yo decidí estudiar tanatología, mis hijos me veían así con una cara de extraños y me decían, ¿pero por qué estudias eso? O sea, no entendían. Pero bueno, finalmente es algo hermoso que hay que hablar y que hay que entender, porque a manera que lo entendemos, pues es mucho más llevadero. Así es, así es. Y justo para poder empezar a hablar de este tema, es entender qué es la tanatología. ¿Nos podrías decir? Claro que sí. Mira, la tanatología es una serie de conocimientos que enfocan muchísimos aspectos, el aspecto emocional, físico, espiritual, y se enfoca exactamente en el bienestar del paciente. Es una serie de conocimientos que trabajan de manera multidisciplinaria y que se enfocan en la herida de una persona después de haber sufrido alguna pérdida no siempre de la salud, hay pérdidas físicas, de salud, de algún familiar, familiares no de salud. Uh-huh. Hay un sinnúmero de causas que lleva la tanatología. Uh-huh. En un inicio, la tanatología se enfocaba exactamente en la muerte y los moribundos, Okay. pero hoy en día se ha avanzado y se ha enriquecido y ahora trabajamos mucho más a fondo con todo tipo de pérdidas, porque se ha descubierto que hay veces son cosas tan pequeñas que nos llevan a un periodo de duelo, que si no lo manejamos bien y no somos sensibles con detenernos, identificarlo, de pronto es complicado. Así es. Y bueno, por ejemplo, esto es la tanatología, pero el especialista, el tanatólogo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con el paciente? El tanatólogo es muy curioso porque el tanatólogo es alguien que la tanatología escoge al tanatólogo. No es de que vamos por la vida y decimos, yo quiero ser tanatólogo. Hay ciertas circunstancias de la vida que a veces es porque experimentamos alguna situación que nos llevó a querer entender más este tema, pero el tanatólogo es aquella persona que dedicó el tiempo a tomar todos estos conocimientos, que toma de la mano al paciente y que con toda la empatía, todo el amor, ayuda a transmitir todos estos conocimientos y hacerlo de una manera amorosa, de una manera empática, y transmite a través de esta comunicación herramientas útiles para que el doliente, la familia o aquel que está pasando por un duelo pueda tener herramientas para entender qué está pasando, para sobreponerse de lo que está pasando. El tanatólogo es alguien que no juzga, es alguien que no critica, que regularmente tampoco da consejos. Okay. Enseña el panorama completo para que la persona que esté en un duelo pueda tener claridad y pueda tomar decisiones. Pero a veces, cuando una persona está en un duelo, que ahorita vamos a hablar Claro. que es un duelo, entienda con mucho más claridad qué es lo que está pasando. Claro. Entonces el tanatólogo lo toma de la mano de una manera amorosa y de manera multidisciplinaria trabaja, porque el trabajo de un tanatólogo a veces
es mucho más eficaz cuando se trabaja de la mano a veces del psiquiatra, del psicólogo o de los médicos tratantes, a veces dependiendo de cuál es el padecimiento, pero el tanatólogo son esos flotis que se pone el paciente o el doliente para poder flotar y poder transitar este momento, que es un momento de muchísimo desconcierto, muchísimo descontrol, de mucho desequilibrio. Entonces necesitan sostenerse, necesitan flotar y entonces metafóricamente somos esos flotis que ayudan al paciente a sobreponerse. Me parece la verdad maravilloso que existan porque, como dices, realmente hay situaciones en las que uno solo no puede, no puede, que no puede sobrellevarlas, que no sabes cómo realmente entenderlas. Antes de empezar y que nos expliques qué es un duelo, porque es también muy importante saber qué es un duelo, quería preguntarte, ¿uno tiene que ver a un tanatólogo solo cuando está pasando por el duelo o lo puedes ver, por ejemplo, cuando simple y sencillamente no entiendes o te cuesta mucho trabajo entender sobre la muerte, sobre las pérdidas? Totalmente, absolutamente. Hay personas que no están atravesando por ningún duelo, pero que quieren tener mucho más conocimientos, que quieren entender a lo mejor pocas personas. Honestamente, la cantidad de personas que más acuden a un tanatólogo son personas que están atravesando por un duelo. Es cuando de pronto uno descubre que existe alguien que es un tanatólogo. Hay personas que ni siquiera tienen idea o que creen erróneamente que el tanatólogo solamente se enfoca en... Yo he tenido pacientes que no tienen peligro de muerte y que de repente han tenido una cadena de pérdidas y la familia me llama para ir a verlos y dicen, ¿tanatólogo? ¿Me estoy muriendo o qué? Digo, Claro. No, tranquila, o sea, tranquila. Mas, sin embargo, hay algo muy importante que quiero decirte. El tanatólogo pone todo el amor, todo el esfuerzo y el objetivo principal de la tanatología, como de un tanatólogo, es el bienestar del paciente. Por sobre todas las cosas, respetando sus derechos, porque todos nosotros tenemos derechos como seres humanos, que a veces cuando uno está, tenemos derecho a no tener dolor, a vivir y a morir en paz. Claro. Tenemos derechos que de pronto el tanatólogo llega y dice, a ver, respeto, empatía. A veces el exceso de trabajo con los médicos evita que se detengan en esta parte humana. Así es. Entonces ahí es donde entramos a apoyar a la parte médica y les damos este bálsamo y esta parte amorosa. Claro. Pero si una persona no quiere ayuda, no se puede ayudar. Es muy importante que la persona que está atravesando por un duelo quiera ayuda, porque hay personas que se instalan en su duelo y que ahí se quieren quedar. Claro. Y por muchas circunstancias que más adelante vamos a platicar. Pero bueno. Ahora sí. Exacto. ¿Qué es un duelo? El duelo es una serie de reacciones, es una serie de manifestaciones que se experimentan después de haber sufrido una pérdida significativa. Es un proceso adaptativo y quiere decir que se procesa, que se va transcurriendo. Es un proceso que toma tiempo y que hay que darle su tiempo, porque no hay que apresurarnos y transcurre así, en calma y no siempre tiene que ver con, como te dije, un duelo no siempre tiene que ver con muerte, sino que tiene que ver con muchísimos aspectos que nos detonan dolor. ¿Qué quiere decir duelo? Duelo quiere decir esto, dolor, algo que duele. Y a nadie nos gusta que nos duela. Entonces, a veces no queremos que nos duela y no sabemos qué hacer con este dolor. Porque de pronto hay curitas para una cortadita, pero para los dolores del corazón, para los dolores del alma, no hay nada, bueno, no hay nada paliativo. Claro. Pero hay estas herramientas que son las que nos ayudan a transcurrirlo y a transcurrirlo en paz. Ahora, ¿qué genera un duelo? Me preguntan, ¿qué genera un duelo?
Un duelo regularmente se experimenta por las causas anteriores, Ok. por una pérdida de la salud, por una pérdida física. Regularmente es por salud, por una pérdida de algún familiar, de algún ser querido, Ok. o por pérdidas de pronto también materiales, Claro. porque a veces tenemos cosas que amamos y si algo pasa, es terrible. O sea, a veces dicen, no puede uno comparar un duelo con el otro, porque a lo mejor para lo que una persona es muy doloroso, para la otra no lo ha experimentado. Entonces, el duelo es un traje hecho a la medida, es algo personal Claro. y es algo que transcurre totalmente distinto para unas personas como para las otras. Exactamente. Y hay muchos duelos. Y bueno, cada uno de estos duelos tiene ramificaciones que no nos daría tiempo en un programa para mencionarlas, pero bueno, por mencionarlas, pues las pérdidas de tipo familiar. Ok. El nido vacío, los divorcios, separaciones en la familia, también una cuestión amorosa, Ok. aspectos amorosos. Suena como superficial, pero No, pero para los muchas duelos personas pueden ser terribles. terribles, el desamor, esta parte del amor, del desamor, es un tema complicado. Así es. También hay muchas pérdidas de tipo social. Ok. Que como te digo, me encantaría poder adentrarme, pero no nos va a dar tiempo. No, ya tendremos También otra plática para poder realmente hablar de todos, ¿no? Ya a profundidad. me encantaría, claro que sí, con mucho gusto, porque es muy interesante, porque cada una de estas, como te digo, tiene sus ramificaciones, que a manera que las entiendes es mucho más llevadero, porque a veces sientes que algo está pasando, sientes que algo está diferente, sientes que algo te duele y no entiendes qué está pasando. Así es. Entonces, cuando escuchan esto, me dicen, ah, caray, yo no sabía que esto era un duelo. Así es. También, como te mencioné, los duelos materiales, de los bienes materiales, que son nuestros bienes, que nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo atesorar eso y que los amamos, a veces son herencias o cosas Así es. de valor sentimental y las perdemos y da mucho enojo. Claro. No te vayas más lejos. O sea, el celular, se nos pierde el celular hoy en día y bueno, es el duelo. O sea, Exactamente. No, y como decías hace ratito, muchos podrían pensar que es algo superficial. Dicen, hay un celular, no inventes, pero a lo mejor en el celular de una persona está todo su trabajo, a lo mejor una fotografía. tesis, lo que sea. Y entonces es realmente una cuestión terrible y que claro que les va a doler, ¿no? Sí, sabes que yo digo, uno de mis varios duelos fue mi pérdida del celular. Me asaltaron afuera de un hospital y perdí mi celular y tenía fotos hermosas, videos, casos, cosas que sentí que invadieron mi privacidad y Exacto. fue un dolor, no el aparato en sí, sino todo el contenido, porque era muchísima información. Entonces sí, como tú dices, suena increíble, pero te lleva un periodo de duelo. Así es. No tan complejo como algunos otros, pero también tiene su periodo. Otro duelo que también es muy común, y fíjate qué chistoso, porque es el de la pérdida de una mascota. Sí. Y me quiero detener un segundo, porque es el primer duelo regularmente al que se enfrentan los niños. Es cuando los niños por primera vez tienen contacto con una pérdida de un vínculo, si no es que perdieron antes algún familiar, pero regularmente se enfrentan a la pérdida de su mascota. Y entonces es muy curioso porque entienden este concepto de muerte, que es definitivo, que no es algo temporal. Entonces es una muy buena oportunidad que también en otra ocasión vamos a platicar, qué aconsejo, qué no aconsejo después de una pérdida de este tipo, pero sí aprovechar Claro. este momento para hablar con ellos y hacerles este contacto con Sí. la muerte y hablarles de que es definitivo y honrar
hay todo un ritual para cuando fallece una mascota, un ritual hermoso que hago con los niños, que les da muchísimo y entienden muy bien, porque a los niños hay que hablarles claro. Así. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otra ocasión, porque es un tema largo, interesante, de cómo hablar de los duelos con los niños, que es totalmente distinto que con los adultos. Sí. Bueno, otro duelo complicado es el divorcio. El divorcio es un duelo súper complicado porque trae muchísimo daño colateral, muchísimos daños, estas ramificaciones son de mucho y depende de muchas cosas. Así es. Que sea bien llevado un duelo de un divorcio. Y me encanta detenerme en esto. Si tenemos oportunidad en otro programa, vamos a hablar más a fondo de esto, porque sí hay ciertas cosas que yo recomiendo. Okay. Yo nunca les digo qué hacer, qué no hacer, pero es mi recomendación, porque en la experiencia que he tenido hay dolores que se pueden evitar o hay complicaciones que se pueden evitar cuando se maneja el duelo de un divorcio apropiadamente. Entonces, el daño colateral es mucho más llevadero. Bueno, pues a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, estos son unos de los tipos de duelo. Sí, claro, porque son muchos y como decías, realmente necesitamos como un programa aparte para poder hablar de ellos y profundizar en cada uno, porque sí son muy importantes y como decías, a lo mejor para muchas personas un duelo puede ser más importante que otro, ¿no? Alguien va a decir, ¿cómo podemos comparar el duelo de un familiar con el duelo de una mascota o con el duelo de un coche? Pero es que cada quien lo vive diferente, ¿no? Absolutamente, es totalmente distinto y no quiere decir que sea menos o más importante, simplemente depende de muchísimas cosas. Y aquí, en esto viene la pregunta, ¿cuánto dura un duelo? A mí me preguntan, ¿cuánto dura esto, Karen? O sea, ¿cuánto dura? Porque cuando uno está inmerso en un duelo, no sabes cuánto va a durar y sientes que va a ser eterno porque sientes que nunca lo vas a superar. No, y aparte me supongo que depende de la persona también, ¿no? Depende de un sinnúmero de cosas. Primero, depende del tipo de pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? Como te dije, no es lo mismo perder el celular que perder una mascota, perder al abuelo o perder a tu padre que tenía 98 años y que se murió de muerte natural, que no tiene nada que ver con el dolor, que duele de la misma manera, pero el impacto es totalmente distinto. Entonces, primero, el primer factor de cuánto dura un duelo es el tipo de pérdida. Okay. Esto. Ahora, otro es la magnitud, porque hay muertes muy llevaderas, que a lo mejor tuvieron una muerte tranquila y todo. Y hay muertes que son muy dolorosas, que son muy complicadas, que también me da pena decirlo, pero en otra ocasión Claro. Los duelos complicados, de los duelos secretos y de los duelos más complicados. Otra parte muy que depende muchísimo de la personalidad de cada quien. Claro. Hay personas que son súper resilientes, que lo entienden, que han tenido una información o que han tenido experiencias previas con la muerte, que no porque sea menos doloroso, tienen mucha más capacidad de asimilación. Y esto es muy importante, cómo lo toman, cómo lo disciernen, y el vínculo también, el vínculo que tienen, porque de pronto en una familia, aunque sea hablando del abuelo, por ejemplo, los nietos, hay nietos que tienen un vínculo muy estrecho con el abuelo, o con una tía, o con un hermano, o con cualquier persona, tienen un vínculo muy estrecho y a lo mejor otros son más lejanos. Entonces, tiene que ver también cómo lo viven, cómo es este vínculo. Claro. Otra cosa que es muy importante, la cultura. La cultura, en Occidente estamos muy negados a hablar de estos temas de la muerte. O sea, como te lo dije, es un tema que evitamos, que no queremos ni mencionar, porque es una cuestión cultural, que
que cuando dicen, no, 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 de eso ni me hables. Y es un gran, gran error porque de pronto nos llega nuestro día y no dijimos nada de lo que queríamos. Así es. Esto es Es que es una muy gran... complicado, muy, muy complicado. Por ejemplo, aquí me gustaría decir, como personalmente, ¿no? Ahorita que dices, hay gente que dice, no, ni me digas eso, ni me hables del tema. Yo soy una de esas personas. De verdad me da un miedo tan solo sacar el tema. Bueno, o sea, de verdad me da nervio, por eso es justo que te preguntaba en un principio. O sea, una persona que a lo mejor ya hemos tenido ciertas pérdidas, sí, pero a lo mejor no pérdidas de alguien tan cercano y que el solo pensarlo nos provoca, híjole, todo tipo de estrés, ansiedad, que por eso sí era importante, a lo mejor no hemos tenido estas pérdidas, pero entonces empezarlo a trabajar antes para que sea más fácil. No, no puedes, el duelo es algo que no se puede evitar, Claro. porque al final puedes estar muy preparado y cuando llega reaccionas de una manera totalmente inesperada. Pero lo que sí puedes hacer, a manera que lo entiendes, a manera que entiendes que es un duelo, entiendes, y lo primero que tenemos que saber es que desde el día en que nacemos estamos listos para morir. Y es lo único a lo que no queremos ni siquiera hablar. Entonces, volvemos a esta parte cultural. En Oriente, la gente, yo que he tenido la fortuna de estar en India, en Tailandia, en Myanmar, más cerca del budismo, del hinduismo, estas culturas ven la muerte de una manera muy, muy distinta. La ven como una trascendencia, le dan un significado totalmente distinto al que le damos nosotros. Claro. No es una tragedia. Ellos lo ven como el ciclo de la vida. Y bueno, es difícil porque nosotros estamos educados de una manera distinta y sobre todo los mexicanos, que somos apasionados, que somos montoneros en la familia y que somos muéganos. Entonces, esta parte de la cultura tiene muchísimo, muchísimo que ver. Otra cosa que es súper importante también es las redes de apoyo. ¿Qué tantas redes de apoyo tiene una persona porque no es lo mismo vivir un duelo tú solito y echártelo a cuero pelón, Claro. y no tener a nadie al lado, que tener a alguien que te acompañe, que alguien que te tome de la mano, alguien que te ayude, porque a veces cuando una persona está en duelo, el primer momento, y ahorita que hablemos de las etapas del duelo, se los voy a explicar, pero la gente cuando tiene un duelo está cegada, está totalmente cegada y está imposibilitada a muchas cosas. Entonces, si hay alguien al lado, amoroso, empático, que acompaña este proceso, es mucho, mucho más llevadero. Las redes de apoyo, igual hago una metáfora siempre y es muy chistoso porque es muy fácil de entenderlo, esta parte de las redes de apoyo. Yo hablo que a veces somos como una mesa que tiene 4 patas, pero si a esta mesa le pones un vaso de agua encima, un vaso con agua y le quitas una pata, entonces inevitablemente pues va a caer y el vaso pues se va a caer y se va a romper. Y este vaso de agua es el doliente. Pero si a esta mesa le ponemos muchas patas, le ponemos 2 adelante, 2 en medio, 2 atrás y lo llenamos de patas. Entonces, ¿qué son estas patas? Exactamente esto, nuestras redes de apoyo. Los amigos, la familia, un tanatólogo, la voluntad, las ganas, el decir, entiendo, quiero vivirlo, pero no me quiero quedar aquí. Porque el duelo hay que vivirlo, pero no hay que ofrecerle ni un cafecito, ni galletitas para que se quede. Ok. Hay que vivirlo, abrazarlo, entenderlo y dejarlo ir en el momento en que se tiene que ir. Y por último, la resiliencia, esta parte de entender el concepto de ser resiliente. Hay personas que son muy resilientes y viven su proceso de una manera natural, pero también de pronto dicen, quiero ir adelante. Entonces, depende de muchísimas cosas la duración de un duelo. Claro. Puede variar en tiempo, en forma, en magnitud, dependiendo de todas estas cosas que mencionamos.
Híjole, qué importante. Y ahora sí, ahorita que estabas diciendo que también hay etapas durante un duelo, o sea, no todo el duelo se vive de la misma forma. ¿Cuáles son estas etapas? Exactamente. Mira, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, ella, a manera de observancia, se dio cuenta que tanto una persona que atraviesa por una enfermedad que no es exactamente una enfermedad mortal, pero que le dan una mala noticia, porque también es importante saber esto, o sea, hay enfermedades que no exactamente tienen que ver con un diagnóstico mortal, pero que nos cambian la vida, o sea, por ejemplo, la infertilidad, o de repente una mujer que es joven y que no ha tenido hijos y que de repente tiene que perder su matriz, o diabetes, o sea, Claro, también una enfermedad que no es un peligro de muerte, pero que traen un cambio de vida. vida, que traen un cambio total, cambio de hábitos, de alimentación, de todo, entonces también tiene un periodo de duelo. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, como te digo, que es la madre de la tanatología, descubrió que los pacientes que atraviesan un duelo pasan por 5 etapas. Ok, Estas etapas no exactamente, regularmente, fíjate que sí transcurren en orden, ok, pero pueden variar en tiempo, en forma y en magnitud. Nuevamente, igual que el tiempo, uh-huh, a lo mejor pueden estacionarse en una de las etapas y quedarse, porque de pronto hay personas que no quieren salir. Ahorita te voy a explicar esto. sí, sí, por supuesto. Primero, la primera etapa, bueno, la primera estalla con la crisis, cuando es la pérdida, cuando es la noticia, cuando es la muerte, estalla la crisis. Sí. Y ante esta crisis es una desestructura total, todo se revuelve, todo es turbio, todo es confuso. Entonces, después de esta etapa viene una etapa de negación. Lo primero que uno dice es no, no, no. El doctor se Aceptar. equivocó, este doctor no sabe nada, se equivoca, o no, no es cierto. Se están equivocando, seguramente no falleció, seguramente algo pasó, y es la negación total, porque es tan impresionante y tan difícil aceptar nuestra pérdida, que Claro. la primera etapa es la negación. Incluso hay personas que se instalan en la negación por mucho tiempo y que no quieren hablar del tema porque no, no y no. Incluso hay personas que están enfermos y es tal su negación que no acuden al doctor y se dejan hasta que realmente ya las consecuencias son enormes. ¿Será la etapa más difícil? No. Todas tienen su lado complejo, Sí. todas tienen su lado complejo. La negación eh, tiene su lado secundario, Ok. tiene su ganancia secundaria, porque el negarlo es como este escudo para que no nos duela, porque el enfrentarlo es demasiado doloroso. Entonces se vive en la negación, que dicen, oye, qué sé yo, cualquier noticia a veces es tan dolorosa que no estamos listos para enfrentarlo. Entonces lo negamos hasta que es inevitable. Ok. Entonces, cuando es inevitable y viene esta realidad, cuando nos enfrentamos no es una mentira, no es un mal diagnóstico, no es real, es real. Entonces viene un periodo de negociación, de Ok. negociaciones. Bueno, sí, 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 ok, está bien. Sí tengo esto, Dios mío, por favor. Si tú me curas de este cáncer, o si tú me quitas esto, o si salvas mi matriz, o si salvas a mi familia, lo que sea, Uh-huh. yo te prometo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Cualquier cantidad de Sí, cosas, lo que porque quieras. todos, la fe, tristemente, bueno, no tristemente, porque es algo natural, Sí. la fe se nos detona en Así. las crisis, en las pérdidas, es cuando de verdad se Sí. potencializa nuestra fe. Y es cuando esta fe va de la mano con la negociación, Ok. es esta parte de, te lo prometo, voy a dejar de fumar, me voy a ir a la villa, voy a dar el diezmo, prometemos cualquier cantidad de cosas
a manera de hacer algo. Después, cuando ya sabemos que es real y que no hay negociación, entonces viene un periodo de enojo, y es un enojo con todo y con todos. Y no sabemos quién no la hizo, más bien quién no la paga, porque es un enojo generalizado con todo, con la situación, y dependiendo también el tipo de pérdida, dependiendo el tipo de pérdida, es qué etapa de estas se potencializa más también. Ok, claro. Entonces, el enojo es una etapa que sí dura un tiempo importante, y sobre todo en algunas pérdidas, pero es esta parte del enojo y el enojo y el enojo, y el enojo viene barnizado de culpa. Okay. Porque también se detona la culpa, y es enojo, culpa, y es confuso, hasta que de pronto pasa un tiempito, ya uno se enfrenta al día a día, a la realidad de nuestro duelo, y viene un periodo de tristeza. Okay. De tristeza, que es la curva más baja, y vamos a tener una gráfica después de esto, okay, donde va a ser muy clara esta curva, donde llegamos a la parte más baja. Es la parte donde vivimos más bajo, donde nuestra vibración está en un nivel tan bajo que puede ser tristeza, okay, melancolía, incluso depresión. Y les tengo noticias. Cuando estamos en esta parte, estamos tan vulnerables, que tenemos que hacer algo, porque la vibración más baja es aquí. De pronto es aquí donde más dura, porque la bajada siempre es más. Cuando vamos corriendo y es una bajada, vamos rapidísimo. Así es. Pero cuando se trata de las subidas, entonces hay que trabajar. Okay. Hay que querer subir, hay que querer estar bien, hay que tener voluntad. Y no ayuda, lo primero que ayuda es querer, porque puede uno tener todas las redes de apoyo, puede uno tener a todo un séquito adelante, pero como se los dije, sí, si alguien no quiere ayuda, no hay manera de ayudarla. Entonces, el factor número uno es querer salir adelante, es tener esta voluntad de decir, sí me duele, porque aquí también viene una parte de, ¿y si olvido? O sea, superar no es olvidar. Superar no es que va a dejar de doler. Y ahorita vamos a llegar ahí. Okay. Después de esta etapa se llama del brinco de la depresión, la tristeza, viene esta etapa de la aceptación. De decir, sí, esta es la realidad, sí me enoja, sí me da tristeza, pero es la realidad. Esta es mi realidad. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Y entonces aquí viene la parte hermosa, porque es esta parte de ser resiliente, de cómo puedo hacer para salir de esto. Y aquí es cuando empieza uno a resignificar, a hacer un homenaje, a seguir el ejemplo, a que esta persona trascienda a través de las cosas grandes que hizo. Es una parte muy hermosa, porque es cuando uno empieza a sanar, okay, hasta que llega al aprendizaje. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos dejó? ¿Cuál es el aprendizaje de esa pérdida, de esa enfermedad, de ese ser querido que se fue? Y uno de los grandes aprendizajes que hoy quiero decirles es que no tengan miedo de seguir adelante, no tengan miedo de sonreír, de volver a carcajearse, porque el dolor lo van a llevar en el corazón. Claro. Solamente el dolor se transforma. El dolor no es el mismo siempre. El dolor cambia y evoluciona. Y eso es lo importante. Evolucionar, cambiar, crecer, y no quedarse instalados en el dolor, en la tristeza y en este desosiego. Porque también tiene sus muchas pérdidas y sus muchas ganancias secundarias también. El quedarse instalado no quiero hacer un juicio de valor, pero hay personas que les queda muy cómodo ser el pobrecito. Claro. Mira, pobrecito, mira qué pobrecito. No seamos ese pobrecito. No seamos ese pobrecito, no seamos esa víctima. Porque ser víctima también tiene su ganancia.
Entonces, no seamos resilientes, seamos personas que avanzan, que crecen, que aprenden y que a pesar del dolor, a pesar del daño, a pesar de las pérdidas, seguimos adelante. Porque siempre, siempre estas personas van a vivir en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y aunque uno lo supere, superar no quiere decir olvidar, pero olvidar y superar quiere decir recordar sin dolor. Es volver al pasado y salir ileso. Esto es cuando llegas a la parte de aprendizaje, que llegas y puedes tener la capacidad de voltear hacia atrás y decir, estoy bien, estoy bien. Híjole, es que es tan importante y pues sí veo que cada etapa, obviamente, por eso es que lleva su tiempo, su proceso, su entendimiento. Y yo creo que ya llegar a esta última etapa, pues ha de ser maravilloso porque, como dices, hay personas que se quedan pues instaladas en cierto momento y qué dolor porque no pueden salir de esto que les está causando tanta tristeza, tanta depresión y que por lo mismo, pues no sé, me supongo hay casos donde, por ejemplo, una mamá que pierde un hijo, ¿no? Y que es tal la pérdida y tal el dolor que hasta llegan a desintegrarse los matrimonios, ¿no? Las familias. Entonces, realmente es un tema, por eso tan complicado, pero a la vez que uno tiene que realmente estudiar, entender y no solo los que viven el duelo, los que no lo viven para poder también entender a las personas, porque muchas veces es como muy fácil desde afuera decir, no pasa nada, ¿no? Ánimo, todo va a estar bien, pero la realidad es que no lo están viviendo, ¿no? Entonces es entender a la otra persona para también poderle ayudar a salir, ¿no? Y sabes que ahora que lo mencionas, en un matrimonio, fíjate que sí, cuando hay una pérdida muy grande en un matrimonio, ¿sabes por qué pasa esta desintegración? Porque de pronto, como seres independientes, como individuos, cada quien vive su proceso de una manera distinta. Entonces, no pueden, el dolor es el mismo, pero cada quien lo procesa de una manera distinta. Entonces, cuando el duelo es en una pareja indistinto, claro, no pueden, a veces dicen, ¿cómo puedes estar riéndote cuando yo sigo negándolo? Claro. O ¿cómo puedes estar tú yéndote a trabajar y hacer ejercicio cuando yo estoy llorando? Entonces, aquí es súper importante porque cuando pasa esto, yo cito a los dos. Y primero habla uno, luego habrá otro. Y a manera de que se escuchan. Y pongo reglas, me pongo de referee, pongo reglas de no puedes hablar, no puedes hablar. Y cuando uno escucha al otro y lo entiende, entonces las cosas se acomodan. Pero es esta gran ausencia de la comunicación y cada uno se encierra en su dolor y no entiende cómo el otro está de otra manera. Entonces, por eso de pronto sí pasan estas situaciones. Sí, no, pero qué importante. Y bueno, obviamente el tema lo tenemos que hablar más a profundidad. Yo te pido que nos acompañes en otro Platícame para poder hablar justo de todos los duelos, entender cada uno. Pero bueno, ahorita para terminar como esta plática, ¿quisieras agregar algo, platicarnos algo más? Pues miren, les voy a contar un pequeño cuento. Claro que sí, con mucho gusto, va a ser un gusto el poder estar nuevamente con ustedes y poder platicar de este tema. Estoy súper abierta a todas sus preguntas, comentarios. Si tienen alguna sugerencia de tema que quieran tratar específicamente, con muchísimo gusto podemos platicarlo. Me encanta escucharlos, me encanta escuchar sus puntos de vista porque eso nos enriquece y qué más que retroalimentarnos. Entonces, bueno, pues a manera de cierre quiero platicarles un cuento muy hermoso. Un cuento para que entendamos esta parte de los duelos, cómo a veces son tan confusos. Bueno, pues un día, en el país de los sentimientos, la ira y la tristeza salieron a dar un paseo. De pronto estaban muy contentos, paseando y decidieron meterse al río. Entonces corrieron a la orilla del río y llegaron, se quitaron su ropa y se metieron al río. De repente, la ira, como es
tan amargada y tan enojona, decidió que ella se quería salir. Entonces, toda enojada se salió y llegó a la orilla y toda enojada agarró la primera ropa que vio y se la puso. Y sin darse cuenta, se puso la ropa de la tristeza. Ya ven, como la ira es ciega, la furia es ciega. Entonces no se dio cuenta, se la puso y se fue. De pronto la tristeza, que nunca tiene prisa por terminar, ni por salir, ni por irse, ni por llegar al final, se tomó su tiempo, caminó hacia la orilla lentamente, llegó y vio que no estaba su ropa. De repente, pues, decidió ponerse la ropa de la furia, porque a la tristeza no le gusta que la vean al desnudo. Entonces, se puso la ropa de la tristeza. ¿Y qué creen? Esto pasa mucho a través de un duelo, porque muchas veces estas personas, cuando las vemos tan enojadas, tan furiosas, que no entendemos por qué están tan enojadas, de pronto algún miembro de la familia está muy enojado, en vez de estar triste, uno dice, pero ¿por qué está tan enojado? Y la realidad es que si nos detenemos y podemos tener la sensibilidad de mirar un poco más al fondo, tal vez vamos a descubrir que detrás de esa furia hay una profunda tristeza. Así es. Qué lindo cuento, qué importante, ojalá todos lo analicen y lo entiendan así, porque sí, nunca nos detenemos a pensar en la otra persona, ¿no? Nada más de pronto es como pensar en mi sentir, ¿no? Y no volteamos a ver al de al lado y tampoco damos esta oportunidad ni siquiera de entenderlo, ¿no? De darle este tiempo para poderlo soltar. Entonces, qué bonito cuento. Muchas, muchas gracias, de verdad, por compartirlo con nosotros. Y de verdad yo estoy, como te dije al principio, con el corazón lleno de emoción por esta plática, porque seas tú quien nos está dando toda esta plática. Y pues espero de verdad que pronto nos veamos para poder hablar sobre todo los duelos, ¿no? Sobre todo los tipos ya de duelo a profundidad, porque estoy segura que todos quieren conocerlos. Como decías hace un momento, habrá muchos duelos que ni siquiera uno piense que son duelos. Entonces, pues nos vemos en otro Platícame para poder hablar de todos estos temas y te agradezco infinito, Karen. Mil gracias. Con mucho gusto, gracias a tu público y los invito a que visiten nuestras redes sociales, ¿sí? Que nos dejen sus comentarios y con muchísimo gusto vamos a estar súper abiertos para contestarlos. Aquí, gracias, por supuesto, compartiré todas sus redes sociales y nos vemos muy pronto en otro Platícame. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, bye.